Bienvenidos al avance del capítulo 76 de la telenovela turca, Bahar. Ebrem logra llegar a donde se encuentra Rena y, tras unos momentos de tensión, consigue estabilizarla. Con voz firme pero cargada de urgencia, le pide a los muchachos que la asistan y que, por favor, la conecten a los aparatos necesarios para proporcionarle respiración asistida. La situación es crítica, pero gracias a la rápida intervención, poco a poco logran controlar el estado de la mujer. Por otro lado, Renjin se acerca a Timur con gesto serio y le pregunta directamente por qué se arriesgó tanto. Timur, visiblemente alterado, le responde con una pregunta que refleja su impotencia. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Acaso dejar a Bahar tirada en el suelo? Renjin, intentando mantener la calma, quiere saber con exactitud cómo se encuentra ella. Timur le explica que cree que está bien, pues lo único que presenta es fiebre, aunque con evidente preocupación añade que aún no ha despertado. Conmovida por la situación, Renjin le pregunta qué puede hacer para ayudar. En ese momento llega Ebrem y anuncia que han conseguido estabilizar a Rena, lo cual le da un poco de respiro a todos. Timur, sin perder tiempo, le pide que se comunique con Jennifer, ya que ella conoce de cerca la situación médica de Rena y podría orientarles mejor. Ebrem asiente y se marcha de inmediato. Antes de retirarse del todo, Renjin se queda con Timur y, tratando de infundirle un poco de valor, le asegura que su ayuda servirá de algún modo y que no deben dejarse dominar por el miedo, pues finalmente saldrán adelante y lograrán salvarse. Timur la escucha en silencio, aferrándose a esas palabras en medio de la angustia. Más tarde, al notar que Jennifer no responde a las llamadas, Ebrem decide dejarle un mensaje de voz explicándole la situación y solicitando su apoyo. Justo en ese momento aparece Renjin, y Ebrem le comenta que es necesario mantener ocupados a los niños, buscar la manera de distraerlos para que no se alarmen ni caigan en pánico. Con cautela, le pide permiso para llamar a Sem, pensando que él podría hacerse cargo de entretener a las niñas. Una vez obtiene la aprobación, Ebrem se dirige a su oficina, marca el número de Sem y le explica detalladamente la situación que están viviendo en la clínica. Con voz seria pero confiada, le pide que, por favor, mantenga a Parla y a Umay alejadas de los teléfonos para que no tengan la oportunidad de escuchar nada que pueda preocuparlas. Sem, consciente de la importancia de la petición, se encuentra con las chicas y trata de animarlas, invitándolas a que pasen un rato agradable y se distraigan. Parla acepta sin reparos, explicando que su madre ya le había advertido que tendría una reunión y que no llegaría por el momento. Umay, en cambio, insiste en llamar a su madre, pero al otro lado de la línea no obtiene respuesta, lo que le genera cierta inquietud. Mientras tanto, en un escenario totalmente distinto, Seren y Aziz llegan al hotel donde habían hecho su reservación. Sin embargo, se llevan una desagradable sorpresa cuando el recepcionista les informa que su reserva ha sido cancelada y que les devolverán el dinero. Seren, incapaz de contener la frustración y el cansancio acumulado, rompe en llanto y se pregunta en voz alta por qué siempre les ocurren esas cosas, por qué parecen condenados a enfrentar obstáculos en cada paso. Una señora que se encuentra cerca, al verla tan abatida, se acerca con amabilidad y le aconseja que mantenga la calma, intentando reconfortarla con palabras sencillas. Pasado un rato, el mesero del lugar aparece y, para su alivio, los conduce hasta una habitación. Seren, emocionada y aliviada, abraza a Aziz con fuerza, mientras se le explica con ternura que lograron arreglar todo especialmente porque se trataba de su luna de miel. Con una sonrisa cómplice, Aziz apaga a ambos teléfonos, diciendo con determinación que nadie debe interrumpirlos en ese momento tan especial. Acto seguido, la toma en brazos y, con un aire juguetón, le asegura que ha llegado la hora de divertirse y de disfrutar juntos de ese instante que tanto habían esperado. En otro lugar, Gulsisek había preparado con esmero una comida casera, poniendo sobre la mesa todo lo que tenía a su alcance. Mientras organiza los últimos detalles, de pronto llega Nebra. La reacción de Gulsisek es evidente, no le agrada demasiado su visita, aunque trata de disimularlo. Aún así, con cortesía y un gesto forzado, la invita a pasar a su casa. Nebra, con una sonrisa amable, le expresa que se siente feliz de haber sido recibida y de poder compartir lo que Gulsisek ha preparado. No obstante, cuando observa que Gulsisek agrega un poco de sal a los alimentos, no tarda en hacerle un comentario, advirtiéndole que deben tener más cuidado, recordándole que ya están en cierta edad y que el exceso podría ser dañino. El ambiente se tiñe de un ligero matiz incómodo, aunque Nebra lo suaviza con un tono casi maternal. Al mismo tiempo, Bahar comienza a recobrar el conocimiento. Con voz débil, llama a Timur y lo primero que hace es preguntarle qué fue lo que sucedió.
Timur, visiblemente aliviado al verla despierta, le explica que se desmayó repentinamente. Bahar, tratando de tranquilizar la situación, supone que seguramente se trata de cansancio acumulado, aunque enseguida le surge la inquietud y le pregunta si acaso cree que pudo haberse contagiado con tanta rapidez. Timur, con seriedad, le responde que aún no lo sabe ni que es imposible asegurarlo en ese momento. Con un tono más firme, Bahar lo cuestiona por haber puesto en riesgo su propia seguridad. Le recuerda que él no debía exponerse de esa manera, que siendo el jefe médico debía dejar que otro se encargara en su lugar. Timur, sin apartar la mirada de ella, le responde con determinación que nunca la habría dejado allí tirada. Además, le hace saber que Renjin ya está enterada de la situación y que, en caso de que los niños llamen, tendrán cómo comunicarse sin problema. Mientras tanto, en otra sala, Duru se confiesa con Doruk y le dice con voz temblorosa que tiene mucho miedo. Doruk, intentando darle calma y fortaleza, le responde que es natural sentirse así, pero le recuerda que no es la única, que en realidad todos están pasando por lo mismo y que el miedo se comparte. En ese instante entra Renjin, y percibiendo la tensión en el ambiente, se acerca a los muchachos para preguntarles en qué puede colaborar. Ellos, sin embargo, le responden con respeto que solo están siguiendo órdenes. Con un gesto conciliador, Renjin les ofrece llevarles café para aligerar un poco la situación. Mientras se dispone a hacerlo, llega Ebrem con noticias importantes. Les informa que pronto recibirán una llamada de Jennifer y que, por esa razón, pide a todos que se reúnan para escucharla juntos. El ambiente, aunque cargado de preocupación, se llena también de expectativa ante la inminente comunicación. Tolga se encontraba en la cafetería del lugar, intentando mantener el orden en medio de la tensión general. El mesero se le acercó con gesto preocupado para informarle que las reservas del día ya habían superado las normas establecidas. Tolga, tratando de calmarlo, le pidió que no se angustiara y le aseguró que llamaría refuerzos para resolver la situación lo antes posible. Justo entonces, Renjin pasó por el lugar. Al observar el ambiente cargado de tensión y escuchar los reclamos, se puso notablemente nerviosa. Tolga, al percatarse, se acercó a ella con discreción y le preguntó cómo se encontraba. Renjin, intentando disimular su inquietud, le respondió que estaba bien y le explicó que en realidad solo había ido por unos cafés para los chicos, ya que no podía sumarse directamente a la investigación. Confesó, además, que cuanto más leía sobre la situación, más nerviosa se sentía, y que prefería mantenerse ocupada con algo sencillo. Tolga, con tono sereno, le pidió que se sentara un momento para poder conversar. Mientras lo hacían, él quiso saber si tenía a alguien a quien pudiera llamar para sentirse más tranquila. Renjin le confesó que normalmente siempre recurre a Timur o a su hija, pero que en esta ocasión no lo haría. Si llamaba a su hija, ella notaría de inmediato que algo le pasaba y corría el riesgo de derrumbarse junto con ella. Con la voz quebrada por la vulnerabilidad, le confesó que trabajar allí, en medio de todo lo que estaba sucediendo, le hacía sentir frágil, como si estuviera expuesta constantemente. Tolga, escuchándola con empatía, trató de tranquilizarla. Le aseguró que no debía avergonzarse de sentirse así, pues la vulnerabilidad era parte de la condición humana y que era natural en momentos de crisis. No obstante, con suavidad, también le aconsejó que tratara de ser un poco más fuerte, no solo por ella, sino para poder darle apoyo tanto a Timur como a Bahar, quienes también la necesitaban firme en esos momentos tan difíciles. Timur se sentó junto a Bahar, con el ceño fruncido por la preocupación, y le comentó que consideraba necesario llamar a Aziz para informarle de lo ocurrido. Sin embargo, Bahar reaccionó de inmediato, negando con firmeza. Le explicó que no debía molestarlo, pues él se encontraba en su luna de miel y lo mínimo que merecía en ese momento era estar tranquilo, lejos de todo el caos que ellos estaban atravesando. La conversación tomó entonces un giro más personal. Timur, con un dejo de reproche en la voz, le reclamó a Bahar por la custodia de Umay. Ella lo miró fijamente y, con serenidad pero con dureza en sus palabras, le pidió que se definiera, que eligiera si quería ser el héroe de Umay o convertirse en su enemigo. Le planteó que no podía seguir en esa posición ambigua. Timur, conmovido y con los sentimientos a flor de piel, le respondió que lo único que deseaba era estar cerca de su hija. Le explicó que Umay estaba a punto de cumplir 18 años, y que, aunque sabía que en cuanto alcanzara la mayoría de edad buscaría marcharse para estar con su madre, él no estaba dispuesto a perderla tan fácilmente. Incluso, dijo que, si era necesario, la obligaría a quedarse, porque lo único evidente era que ella se iría tan pronto pudiera. Mientras tanto, en otro lugar,
Sem lograba distraer a las chicas. Con ingenio, les propuso que podían pintar en la pared de su cuarto, convirtiendo la actividad en un juego que captó de inmediato su atención y las mantuvo entretenidas. Por su parte, Gulsicek compartía un momento doméstico con Nebra. Entre comentarios cruzados, Nebra le hizo notar que, por culpa de su tardanza, habían terminado picando la cebolla muy tarde en la noche. Señaló, con un matiz de reproche, que Gulsicek había demorado demasiado y aún así, solo había alcanzado a picar la mitad. El comentario, aunque sencillo, cargaba con ese tono de incomodidad que solía teñir sus interacciones. En otro sector de la clínica, Ebrem sostenía una llamada con Jennifer. Su voz sonaba tensa, cargada de preocupación. Jennifer le explicaba con total franqueza que debían estar preparados para enfrentar el peor de los escenarios, y además, le pedía que comenzara a investigar ciertos aspectos relacionados con el virus, pues era imprescindible comprender a fondo sus alcances para poder anticiparse a lo que pudiera ocurrir. En medio de esa comunicación, la situación dio un giro inesperado. Rena entró en paro. Los asistentes que se encontraban a su lado corrieron de inmediato para prestarle ayuda. Intentaron aplicar todos los procedimientos necesarios para reanimarla, pero al ver que sus esfuerzos no daban resultado, tomaron la decisión de ir en busca de Ebrem con urgencia. El ambiente se tornó caótico, la tensión era palpable y los segundos parecían eternos. En ese mismo instante, Rengin, que se hallaba presente y alcanzó a presenciar parte de lo sucedido, no pudo soportar la impresión. Su mente, confundida por la angustia, pensó que podría tratarse de Timur y la idea la sobrepasó. La conmoción fue tan grande que, sin poder resistir, se desmayó en el lugar, dejando a todos aún más alterados. En otro escenario, Gulsicek compartía con Nebra lo que había preparado con tanto esmero. La atmósfera parecía tranquila hasta que, de pronto, Nebra se llevó la mano al pecho y comentó con seriedad que había sentido una punzada en el corazón. El gesto la dejó un tanto inquieta y, con voz temblorosa, confesó que estaba muy preocupada porque Bahar no la había llamado en todo ese tiempo, lo cual le parecía extraño y la llenaba de incertidumbre. En ese instante, la puerta se abrió y apareció Reja. Al entrar y ver la expresión de Gulsicek, ésta le confesó que había pensado mal al llegar, pues creía que estaba esperando a Bahar. Reja, sin dudarlo y con el fin de tranquilizarla, le mintió diciéndole que todos estaban participando en una prueba y que por esa razón no podían salir todavía. Sus palabras surtieron efecto, y Gulsicek, aunque aún con cierta desconfianza, logró serenarse un poco. Sin embargo, la calma duró poco. Nebra, después de unos minutos, anunció que debía marcharse. Gulsicek, sobresaltada, se levantó de inmediato y fue tras ella, preguntándole con insistencia cómo podía dejarla sola en ese momento. Nebra, sin detenerse, le respondió con un aire reflexivo, aconsejándole que aprovechara cada oportunidad que la vida le diera, porque a su edad todo resultaba mucho más difícil y no siempre había segundas oportunidades. Dicho esto, se marchó, dejando a Gulsicek en un estado de confusión y sin saber qué hacer, pues de pronto se encontraba sola en la casa únicamente con Reja. Mientras tanto, en otra parte, Tolga hacía una llamada a Kagla para informarle que no podrían verse. Ella, sin darle siquiera espacio a explicarse, reaccionó con enojo y comenzó a insultarlo, llamándolo imbécil y sugiriendo que, tal vez, simplemente no le había gustado lo suficiente. Tolga, atrapado entre la frustración y la impotencia, comprendió que no le quedaba otra opción más que decirle la verdad. Con voz seria, le confesó que Timur y Bahar se encontraban en cuarentena. Kagla, al principio, pensó que era una mentira absurda para justificar su ausencia, pero a medida que escuchaba la seriedad en la voz de Tolga, se dio cuenta de que no estaba bromeando. La noticia la dejó completamente desconcertada, incapaz de articular palabra, pues jamás habría imaginado algo así. Ebrem quedó paralizado, en estado de shock, cuando vio pasar el cuerpo sin vida de Rena. La imagen lo golpeó con fuerza, pero de inmediato reaccionó con frialdad y pidió a los chicos que lo acompañaban que bajo ninguna circunstancia permitieran que esa noticia saliera a la luz. Les advirtió con firmeza que ni Bahar ni Timur podían enterarse todavía de que Rena había fallecido, pues aquello solo incrementaría la angustia que ya los estaba consumiendo. Con el rostro desencajado, Ebrem se apartó unos pasos y trató de recuperar la compostura. Sin embargo, la tensión lo sobrepasaba. En medio de esa lucha interna, dio la orden de inmediato. Habló con Doruk y le pidió que fuera al laboratorio a buscar unas muestras de sangre de Rena que eran de vital importancia. Mientras hablaba, perdió por momentos el control de sus emociones,
dejando entrever la presión que llevaba sobre los hombros. Después de dar esas instrucciones, se marchó sin mirar atrás. Jennifer se comunicó con Bahar por teléfono. Con voz serena pero cargada de tristeza, le dijo que lamentaba profundamente la pérdida de su paciente, Rena. Bahar escuchó en silencio, pero sus ojos se llenaron de dolor. No pudo evitar sentirse culpable y devastada, como si aquella muerte le pesara directamente sobre el corazón. Al poco tiempo, Ebrem fue a ver a Bahar en persona. Ella, con la mirada quebrada, le preguntó con un hilo de voz si debía prepararse para morir también. La pregunta lo golpeó de lleno. Con firmeza, aunque intentando sonar compasivo, Ebrem le respondió que no debía pensar en eso, que no podía dejarse arrastrar por el miedo. Le insistió en que debía mantenerse fuerte, no solo por ella misma, sino también para darle valor a él, porque, aunque no lo decía abiertamente, él también necesitaba apoyarse en su fortaleza. En ese preciso instante, sonó el teléfono de Ebrem. Era Doruk, quien le anunciaba con alivio que había encontrado las muestras de sangre de Rena. Ebrem no perdió tiempo y le pidió que las enviara cuanto antes a los chicos para que pudieran continuar con las pruebas. Más tarde, Bahar fue a donde estaba Timur y, sin pensarlo demasiado, ambos comenzaron a extraerse sangre para colaborar en la investigación. Se apoyaban mutuamente en silencio, compartiendo la carga de aquella situación límite. Ebrem, que los observaba a cierta distancia, no pudo evitar sentir como un leve destello de celos lo atravesaba al ver la cercanía y complicidad que unía a Timur y Bahar en esos momentos de vulnerabilidad. En paralelo, Timur le sugirió a Bahar que llamaran a los niños para escuchar sus voces y encontrar un poco de consuelo. Ella aceptó y pronto lograron comunicarse. Las chicas, entretenidas y felices, seguían divirtiéndose dibujando en la pared de la habitación de Sem. Fue Umay quien contestó la llamada, y en cuanto escuchó la voz de su madre, Bahar no tardó en decirles cuánto las quería. Aquellas palabras, cargadas de emoción, hicieron que Umay sospechara y, con preocupación, preguntara de inmediato si estaba ocurriendo algo. Timur aprovechó el momento para unirse y, con voz emocionada, les dijo también que las quería mucho. Tanto Parla como Umay se quedaron sorprendidas por esa repentina declaración, ya que no era algo habitual en él. Bahar, percibiendo la inquietud en sus hijas, improvisó una explicación. Les dijo que acababan de salir de una reunión muy intensa y que, en medio de la emoción, habían sentido la necesidad de expresar lo que llevaban dentro. Las niñas se tranquilizaron un poco y, tras despedirse con cariño, la llamada llegó a su fin. Una vez colgaron, Timur se volvió hacia Bahar con convicción y le dijo que debían prepararse, arreglarse y fortalecerse, porque lo más importante era permanecer juntos y salir adelante. Le aseguró que así estaba escrito por Dios, que ese era el destino que les correspondía y que debían abrazarlo con fe y esperanza. Con el corazón aún agitado, decidieron llamar a Aziz. Pero, para su decepción, este no respondió. El silencio al otro lado de la línea hizo que Bahar no pudiera contener sus nervios, sintiendo una ola de ansiedad recorrerle el cuerpo. Gulsisek llegó a la clínica con paso decidido, pero apenas intentó ingresar se encontró con la firme oposición del portero, quien no la dejó pasar bajo ningún motivo. La mujer, visiblemente alterada, comenzó a discutir con él, levantando la voz y exigiendo explicaciones, pues su angustia por no tener noticias de Bahar era más fuerte que cualquier impedimento. Entre el forcejeo verbal, alcanzó a ver a Ebrem a lo lejos, y con la esperanza de que pudiera ayudarla, lo llamó con insistencia. Sin embargo, antes de que él pudiera reaccionar, apareció Renjin. Con la rapidez de quien sabe que debe controlar la situación, salió al encuentro de Gulsisek fingiendo estar muy molesta. Le aseguró con tono firme que ni Bahar ni Timur se encontraban allí y que en ese lugar todos estaban trabajando arduamente, sin posibilidad de interrupciones. Su actitud enérgica parecía convincente y al notar que Gulsisek se tranquilizaba un poco, Renjin se marchó convencida de que había logrado desviar las sospechas y que todo estaba bajo control. Gulsisek, resignada al menos en apariencia, salió de la clínica y comenzó a esperar un taxi. Pero justo en ese momento alcanzó a escuchar a un par de personas hablar en voz baja sobre la cuarentena que se estaba llevando a cabo dentro del edificio. Mientras todo esto ocurría, Ebrem se mantenía aparte, aguardando con impaciencia los resultados de las muestras que había enviado a analizar. Su semblante reflejaba la tensión de quien sabe que cada minuto es crucial y que de esos estudios dependía mucho más que un diagnóstico, dependía la esperanza de todos. Kagla llegó al hospital con la determinación reflejada en el rostro, y sin pensarlo demasiado,
se acercó al portero inventando una mentira para lograr entrar. Le aseguró, con voz temblorosa pero convincente, que estaba embarazada y que, además, era la esposa de Tolga, por lo que necesitaba entrar de inmediato. El guardia, confundido ante la situación, le pidió que aguardara un momento, pero en un descuido ella aprovechó para deslizarse rápidamente hacia el interior, ignorando cualquier advertencia. Al verla dentro, Tolga no pudo evitar sorprenderse y enfadarse. Se acercó enseguida para cuestionarla, recordándole con tono serio que nadie podía ingresar, pues no sabían aún la magnitud del virus que se encontraba allí. Sin embargo, Kagla, más preocupada por sus propios sentimientos, le respondió con firmeza que lo único que necesitaba era ver a Bahar, sin importar el riesgo que pudiera correr. En ese momento, Renjin salió de la habitación donde se encontraba Bahar, y al encontrarse frente a frente con Kagla, la regañó de inmediato. Le preguntó con dureza si acaso no entendía que se trataba de una zona en cuarentena y que nadie sabía aún qué tipo de enfermedad estaban enfrentando. Con evidente molestia, le reprochó que su actitud era una completa irresponsabilidad, una muestra de ignorancia peligrosa. Pero Kagla, lejos de responder con enojo, la rodeó con un abrazo repentino y cálido. En voz baja le dijo que lo importante era ser fuertes, que no podían dejarse dominar por el miedo. Renjin, que había contenido sus emociones durante tanto tiempo, no pudo resistir más y rompió en llanto. Kagla fue directamente a ver a Bahar. Apenas la tuvo frente a frente, no perdió la oportunidad de lanzarle un comentario mordaz, asegurándole que no lograría escapar de ella ni esconderse allí dentro. Además, con ironía, le dijo que si esa enfermedad tuviera un poco de sentido común, seguramente se mantendría bien lejos de ellos. Bahar, sorprendida por sus palabras, miró de inmediato al doctor Tolga y le preguntó en tono serio si creía que sería necesario acostar a Kagla para detener aquel comportamiento. Tras un instante de tensión, la escena se rompió en una risa breve, y Kagla, sin perder su peculiar carácter, aclaró que simplemente hablaba de medicina. En esos momentos, Gulsisek logró finalmente entrar a la clínica. Caminaba con paso decidido, pero pronto se quedó paralizada cuando escuchó a una de las enfermeras comentar en voz baja que una mujer joven, que hasta poco antes había parecido estar en buen estado, había fallecido repentinamente. La noticia la golpeó como un balde de agua helada. Un profundo dolor y un mareo súbito la invadieron, hasta que sus fuerzas le fallaron por completo y se desplomó en el suelo. Los enfermeros, al verla caer, corrieron de inmediato hacia ella, levantándola con rapidez para trasladarla a urgencias. Allí intentaron estabilizarla, aplicándole maniobras de reanimación mientras la rodeaban los equipos médicos. Al mismo tiempo, en otra sala, Bahar y Timur permanecían junto a los muchachos. El ambiente era tenso, hasta que finalmente llegaron los resultados tan esperados. Cuando los médicos les informaron que, según los análisis, lo que tenían era únicamente un cuadro de neumonía y nada más grave, la atmósfera cambió de inmediato. Todos se llenaron de alivio y la alegría los envolvió. Sonrisas, risas nerviosas y hasta lágrimas de emoción surgieron mientras comenzaban a celebrar aquella noticia esperanzadora. Timur, conmovido por el momento y con un brillo distinto en los ojos, se volvió hacia Bahar y, casi como un gesto de reconciliación, le dijo con voz sincera que retiraría la demanda de la custodia de Umay. Fue una declaración que rompió parte de la tensión que los había enfrentado hasta ese instante. Sin embargo, lejos de esa sala, la situación de la madre de Bahar se tornaba cada vez más crítica. Su estado era muy delicado. A pesar de los esfuerzos médicos y las constantes maniobras de reanimación que le aplicaban, su cuerpo no respondía. Los profesionales no dejaban de intentarlo, pero la incertidumbre crecía con cada segundo que pasaba, sumiendo a todos en un silencio cargado de angustia. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, regálanos un like y suscríbete.